Yo soy Ángela Rodríguez Aguilera, soy psicóloga sanitaria y soy especialista en la etapa perinatal, ¿vale? Bueno, trabajo en el ámbito privado, principalmente a nivel online, ¿de acuerdo? Y lo que trabajo es con mujeres en temáticas en torno a la maternidad. Es verdad que los psicólogos perinatales nos podemos especializar en varias partes o podemos abordar diferentes temas como son tratamiento, bueno, todo lo que es reproductividad o temas de fertilidad, embarazo, pero bueno, y luego posparto. Yo es cierto que principalmente con la población que trabajo, que al final la que más llega al consulta, son mujeres en el posparto. Bien, vale. Sí. Bueno, pues mira, ya metiéndonos un poco en tema de la violencia obstétrica, te quería preguntar qué problemas puede generar en la madre a nivel psicológico haber Vale. sufrido violencia obstétrica. Pues en general lo más frecuente es una sensación de malestar, angustia, miedo, tristeza y sentimiento de inadecuación muchas veces, ¿no? El tema de haber vivido violencia obstétrica a nivel emocional tiene un gran impacto, ¿no? Se habla del trauma del parto y esto genera más impacto psicológico del que a veces se visibiliza, ¿no? Nosotros es verdad que, o bueno, yo al menos no suelo poner etiquetas como tal a las mujeres cuando acuden a consulta, pero es cierto que si hablamos de sintomatología como tal o de trastornos psicológicos, las mujeres cuando han tenido un parto traumático y han sufrido violencia obstétrica, desarrollan cuadros de depresión postparto, de cuadros de ansiedad, de angustia, de fobia y bueno, y en algunas ocasiones de trastorno de estrés postraumático. De hecho, bueno, es cierto que esto creo que es algo importante, que no es una causa, o sea, el hecho de que tú tengas un parto traumático, ¿no? Un trauma en el parto y o hayas sufrido violencia obstétrica va a ser el motivo único por el cual vas a desarrollar una depresión postparto, por ejemplo, ¿no? O un trastorno de estrés postraumático. Nosotros es verdad que en psicología hablamos de factores predictores bueno, sí, factores predictores al final, ¿vale? Que lo que hacen es que favorecen la aparición. Por ejemplo, el vivir una situación estresante, como puede ser un parto en donde a lo mejor te han hecho una maniobra que no esperaba o no te han comunicado algo, puede ser vivido por la madre como algo como una sensación de falta de control, de miedo, de angustia, y que esto favorezca que luego desarrolle más sintomatología depresiva. Mm. También te quería preguntar cómo y en qué grado crees que este problema puede afectar a la crianza y al desarrollo del bebé. O sea, que la Vale. madre genere o desarrolle pues este tipo de pues, cuadros de ansiedad o de estrés o de depresión, Ujú. cómo impacta sobre el bebé. Vale. Bueno, en general una madre que desarrolla cierto malestar, ¿no? O sea, el puerperio y la crianza es un momento difícil, ¿vale? Pero si a esto le añades la situación de haber vivido un parto, un trauma en el parto, ¿no? Y acarreas todo este malestar, esta sintomatología depresiva o, o el cuerpo al final que también tiene dolor, sí que puede no solo llevar problemas de vinculación con el bebé, ¿no? Y afectar a la crianza, sino que incluso con la pareja, ¿no? Y con esta sensación de reconectar con ellas mismas. Por un lado está lo que es el dolor físico como tal, ¿no? Que hay muchas madres que el tener haber tenido violencia obstétrica hace que les cuesta incluso el establecimiento de la lactancia y que incluso porque les duele el cuerpo, ¿no? Pero a veces incluso porque si han tenido una sensación de que los profesionales durante el parto no las han apoyado, no las han atendido, a veces no consultan. Y entonces luego muchas mujeres cuando vienen a consulta dicen es que ni lo intenté, lo habré hecho bien. Y simplemente ha sido por esta parte, ¿no? Pero ya si hablamos de lo que es la huella emocional, el haber sufrido violencia obstétrica, en muchas ocasiones esto afecta a su sensación de su manera, su manera de maternar. No se sienten madres que a lo mejor suficientemente buenas o sienten que hay como cierta inadecuación en ellas. Entonces, muchas veces van a tener como dificultad o mayor dificultad en ver si están haciéndolo bien o no. Que ya la maternidad a veces es constantemente cuestionarte si lo estaré haciendo bien o no. Si has sido infantilizada durante el nacimiento de tu bebé o han llevado una mala praxis o bueno, han sucedido cosas y te has sentido totalmente fuera de, este miedo te va a acompañar, este miedo, este malestar y esta inadecuación te va a acompañar durante la crianza.
Entonces, por eso es tan importante como el poder visibilizarla y poder llevar, bueno, y poder erradicarla de alguna forma, ¿no? Para que efectivamente no solo afecte a las madres, sino que afecta a todo lo que es la dupla que hablamos, ¿no? O sea, ahora que hablas de visibilizar, yo creo que a raíz de la pandemia como que hemos puesto un poco sobre la mesa el tema de la salud mental, ¿no? Que estamos empezando a normalizar un poco el tema de hablar de enfermedades mentales y de salud mental, pero sí que mientras hemos estado documentándonos sobre este tema y tal, nos ha llamado la atención que no se acaba de normalizar o de ver bien hablar sobre la salud mental o la enfermedad mental de la madre, ¿no? Mm. Como que hay veces que incluso se sienten juzgadas o presionadas a tener que dar el 100% y no se pueden permitir pues tener esta mala racha o estos malos momentos. ¿Por qué crees que pasa esto? Sí, de hecho, aunque efectivamente tras la pandemia, ¿no? Sí que se ha triplicado, o sea, nosotras lo que el colectivo de salud mental perinatal hemos notado, o al menos yo en consulta, que se ha triplicado la demanda, ¿vale? Esto es bastante. Pero aún así, yo creo que cada vez más el colectivo sanitario está intentando como darle más visibilidad, ¿no? A la salud mental, también de las madres. Sigue habiendo mucho estigma social respecto a la maternidad, ¿no? Al poder solicitar ayuda cuando una es madre, porque, bueno, a nivel del discurso social y la presión social que hay en torno a la maternidad es muy elevada, ¿no? Las exigencias sociales te piden que estés al 100%, que seas madre y que seas además mujer trabajadora y que, bueno, tu maternidad es lo mejor que te ha pasado y la maternidad también tiene sus luces, pero tiene sus sombras y es un momento muy duro. Entonces, cuando estas mujeres se encuentran efectivamente viviendo una situación difícil, angustiadas, con miedo, a veces no se atreven a consultar porque a lo mejor han pedido una ayuda en algún espacio y le han dicho, bueno, pero si tu bebé está estupendamente, bueno, pero no todo es mi bebé, ¿no? ¿Dónde quedo yo? Porque está estupendo, yo quiero mucho a mi bebé a lo mejor, pero quizá no siento que puedo conectarme con él. Quizá siento que, y si no lo estoy haciendo bien, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que también efectivamente con toda la pandemia se visibiliza y que puede ser la consecuencia positiva de esta etapa tan dura que estamos viviendo y que está viendo cada vez más profesionales que intentan concienciar y visibilizar en que las madres también pueden no estar bien y que la maternidad idealizada no existe, ¿no? ¿No? Que todas podemos tener un momento mal y poder pedir ayuda. También te quería preguntar, siguiendo con el tema de la pandemia, como consecuencia de restricciones de aforo en Mm. hospitales y clínicas, pues me imagino que habrá habido muchas madres que hayan estado en su embarazo durante la pandemia, que hayan tenido que acudir a revisiones y a pruebas solas, sin acompañamiento. Me imagino que el acompañamiento también es una parte muy importante del embarazo, ¿no? Y incluso tener que enfrentarse a recibir noticias duras para ellas Sí. y estar solas en consulta. ¿Cómo crees que han vivido las madres la pandemia en este sentido? En este sentido ha sido duro, ¿no? Efectivamente ha sido duro para todos porque ha sido una situación nueva y que ha conllevado pues, consecuencias dolorosas, ¿no? Pérdidas y demás. Pero efectivamente esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Efectivamente ha hecho que hubieran muchos cambios a nivel de sistema, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado. Esto hacía que hubiera un mogollón de incertidumbre. Las mujeres no sabían si podían ir a consultas acompañadas o no. Si la atendería el mismo profesional. O sea, los seguimientos han sido, entendiendo, ¿no? Que todo ha sido por motivos sanitarios y una necesidad, pero que no sabían si la iba a llevar el mismo médico o no. Esto al final, ¿no? La sensación de incertidumbre cuando se quedan embarazadas puede generar mucha angustia, ¿no? Mucho miedo a veces irracionales y otras veces justificados porque efectivamente no saben muy bien qué es lo que les espera. Con el tema, por ejemplo, de asistir a pruebas, efectivamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la ecografía, para muchas mujeres bueno, para muchas mujeres que tenían pareja o que querían ir a acompañar de algún familiar o amigo, ha sido también muy duro porque efectivamente pueden recibir noticias, porque una ecografía no siempre es que te digan lo estupendo que está tu bebé, ¿no? En muchas ocasiones está esta otra cara de la maternidad, en donde pueden decirte que hay algún tipo de problema, ¿no? Que tiene feto o incluso que no hay latido.
Entonces recibí esta noticia que al final se necesita no solo que te acompañe el profesional, sino tú notar que tu pareja o que tu familiar está ahí, que hay alguien que te apoye, que te sostiene. También ha sido muy duro, ¿no? A nivel emocional ha tenido un gran impacto. Para ellas, que son las embarazadas que han acudido, pero también para la pareja o el familiar que se queda afuera, ¿no? Y ha visto a su bebé pues, por videollamada y cosas así, ¿no? Vale, bueno, volviendo un poco al tema de la violencia obstétrica, ¿cómo se consigue superar una experiencia tan traumática? ¿Cómo y cuánto tiempo puede llevar? Porque imagino que es un proceso largo. Efectivamente, ¿no? La experiencia traumática, sea de lo que sea, el trauma es una experiencia subjetiva, ¿vale? Es una experiencia subjetiva y que muchas veces se lleva en soledad, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de violencia obstétrica, es algo que se lleva en mucha soledad porque no se comparte, a veces no se valida y a veces no se le pone nombre. Entonces, es importante para poder superar esta experiencia el poder encontrar espacios en donde hablar de ello. Bueno, donde hablar de ello, donde poder elaborarlo, ponerle palabras a lo sucedido, sentirte validada, sostenida y acompañada. Que esto casi siempre es el espacio terapéutico. No te imaginas la de mujeres que vemos en el posparto, ¿no? Que efectivamente vienen con malestar, ¿no? Pues con síntomas depresivos y a lo mejor el espacio terapéutico es el primero en el que alguien les pregunta cómo fue su parto y en donde se permiten narrarlo y contar quizá alguna situación que a lo mejor en un principio ni siquiera identifican como violencia obstétrica y conforme le vas ayudando, ¿no? A poner palabras a lo sucedido y le pones tu palabra y se quedan sorprendidas, ¿no? El poder encontrar este tipo de espacios en donde poder reelaborar el trauma y resignificarlo es importante. Para otras, muchas veces también incluso depende también de cómo sea cada una, el visibilizar o el unirse a campañas así más activistas que luchan por el tema del parto respetado y demás, es también muy sanador, ¿no? No solo encontrar su propio espacio para sanar el trauma y poder hablar de ello y darle otra vuelta, sino también incluso a veces tener esta parte más, bueno, de activismo, ¿no? Un poco para que otras mujeres no pasen por la misma experiencia que ya han pasado. Y la eterna pregunta que es el cuánto tiempo, esto es en todos lados, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar, ¿no? La sanación de un trauma? No hay un tiempo específico. Como te he dicho, es una experiencia subjetiva. Es verdad que no es algo que se trabaje en pocas sesiones porque son esas experiencias muy dolorosas que hacen que integremos mucho dolor y mucha sensación de indefensión y de miedo y de bloqueo y necesita tiempo. Es verdad que es un proceso largo, pero es trabajable. Me imagino que después de esa experiencia habrá mujeres que no se quieran volver a quedar embarazadas nunca más, ¿no? Efectivamente. Que tengan un miedo horrible a ponerse a pasar por lo mismo. Sí, de hecho muchas veces te encuentras, ¿no? Que a lo mejor efectivamente hay mucho miedo si has vivido una experiencia, porque al final, bueno, vosotras habéis hablado de la violencia obstétrica y al final la violencia obstétrica no es que te hagan una mala praxis o que te hagan una maniobra, muchas veces es que hayan estado allí un montón de gente y nadie te haya dicho nada, ¿no? Y te hayas sentido totalmente out, o que no te hayan dejado moverte durante el parto. Esto lo que te puede llevar a veces efectivamente a que no quieras volver a ser madre porque el sentimiento es de malestar y de angustia es tan grande que es que no te puedes imaginar volver a pasar por algo tan traumático o que si lo vas a volver a pasar, bueno, te informes muchísimo y vayas con cierta reticencia y angustia y ya no sea la ansiedad que vives durante el posparto, sino que es que ya la lleves durante el embarazo, ¿no? El trauma en el parto parece que no le pasa a muchas mujeres, pero o nosotras las estadísticas con las que hablamos, no tanto del estrés postraumático ni mucho menos, sino el trauma en el parto, hablamos de 1 de cada 3 mujeres. O sea, es mucho. O sea, es muchísimo más común de lo que en principio parece, ¿no? ¿Cómo crees que se acaba con la violencia obstétrica? Yo creo que lo primero tendría que ser que se garantizasen los derechos de la mujer y del bebé durante el parto, desde el sistema sanitario, sea público o privado, que eso se garantizase.
que se promovieran las buenas prácticas, ¿no? Que en el parto, ¿no? Donde el interés superior fuera la mujer y el bebé, que eso fuese lo principal, ¿no? Y que para eso pues, que hubiese una actualización de los profesionales, donde se pusiese a la mujer y al bebé en el centro. Y bueno, y visibilizando y dando nombre a la violencia obstétrica, o sea, desde el propio ámbito social, el marco legal, o sea, absolutamente desde todos los ámbitos, ¿no? Porque efectivamente no se puede nombrar a veces algo que se invisibiliza. Y luego a título individual, para que a una no disminuir las posibilidades, que creo que esto también es importante, bueno, el sabiendo que tienes el derecho a estar informada durante el embarazo, durante el parto y durante tu posparto, esto que sepamos las mujeres, las parejas que tenemos derecho a saberlo. Buscando, que yo creo que esto cada vez estamos como más concienciadas, buscando hospitales en donde sepas que se realiza, bueno, que buenas prácticas durante el parto respetado o parto positivo, buscando un profesional que te acompañe también durante el embarazo y que te aporte la información, ¿no? Que no solo que te sientas cómoda con él, sino que sea una persona que te informe y que te asesore de cuáles son tus opciones. Y si tienes la posibilidad de que sea la persona que te acompañe durante el parto, genial, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Que de salud en un sitio donde sepas que se va a respetar también tu plan de parto. Y yo creo que como sociedad, dándole nombre a ello y efectivamente si una madre, preguntando a las madres que también qué tal su parto y si nos cuentan que ha sido duro para ellas, no decir tu bebé está sano. O sea, creo que esto es quitarnos ya esta parte de invalidar a la gente cuando nos cuenta que está mal y sobre todo si es la maternidad, que podamos también validar que la experiencia pueda haber sido dura para ella.